Mi nombre es Kevin Verdesoto, soy periodista con mención en deportes. Me gradué en la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Laboro actualmente en dos medios de comunicación. Estoy en la página web de Coavisa, en lo que es la sección de deportes, y además comento y hago panel en Radio Di Blue de Caravana. Actualmente me desempeño en esos dos medios. Trabajo desde el 2013, serían ya 11 años en medios de comunicación netamente, y en su mayoría hago lo que es periodismo web, pero también he podido tener la oportunidad tanto de hacer pantalla, o sea, televisión, y actualmente también comento partidos en radio. Así que ese prácticamente ha sido mi historia laboral en temas de periodismo deportivo. Concepto propio como significado, entiendo que en cualquier clase de periodismo te van a decir que es como decía Gabriel García Márquez, como el mejor oficio del mundo. Pero obviamente creo que tiene que ver mucho con lo que te absorbe como tal. O sea, creo que estás 24/7 envuelto en lo que es esta profesión. O sea, es más, un profesor, Rubén Montoya, columnista de Expreso y El Telégrafo, decía que es tu primera esposa antes que tu propia mujer, porque prácticamente te está exigiendo y pidiendo a cada rato cualquier resultado. Eso de un lado. Actualmente estamos viendo un momento histórico, social, político, económico, por todo lo que está ocurriendo desde el 2020 con la pandemia. Casi que todos los años hay un hecho histórico que marca a Ecuador y al mundo, y creo que obviamente el periodismo está justamente presenciando aquello, y dentro de esos filtros que tú señalas, sí ha habido errores del periodismo y obviamente no es perfecto, pero también creo que hay que reconocer que dentro de esos errores está la obligación de hacer un feedback y empezar un poco a evolucionar. Y creo que en ese sentido, de a poco se ha ido introduciendo y se ha dado más importancia a lo que es periodismo web. Porque en todos estos años creo que sí ha habido una evolución, pero a la vez ha sido lenta, porque efectivamente ustedes cuando entren a un medio, o si ya están laborando en un medio, normalmente si no es un medio especializado en deportes, me invento, estudio fútbol acá, fútbol Ecuador en Quito, Coagol también acá en Guayaquil, que son específicamente deportivos, normalmente entra en un plano un poco más secundario, porque, por ejemplo, el Universo, Expreso, vuelvo a citar a Ecuaviso, Teleamazonas, son medios más políticos y tradicionalistas. Entonces, en ese sentido, si el crecimiento de otras materias, como las que acabo de explicar, ha sido más lenta, mucho más el deportivo. Dicho eso, igualmente creo que contamos, perdón, con herramientas que nos favorecen, sobre todo en la cobertura de eventos, en eventos deportivos. Como ustedes vieron hace poco el Mundial, hubo un océano de formas de poder enterarte de todo lo que ocurría, tanto la red social TikTok, que ya es la más usada a nivel mundial, como Instagram como una plataforma también para comunicar, pero también ya para comercializar. Entonces, en ese sentido, ya las redes sociales ya hace años, pero entiendo que ahora últimamente el periodista entiende que no solamente puede informar, sino también comercializar eso. Entonces, sí o sí es hoy tu herramienta principal. Si ustedes se meten a la cuenta X o eternamente Twitter, es la red social de los periodistas. Un periodista, si no tiene cuenta X y no vive metiéndose en X, creo que no es periodista. Por ejemplo, creo que hay parámetros normales o ciertas fases que uno va depurando cuando te llega una información. Porque, por ejemplo, tú vas y conversas con tus familiares, tu papá, tu mamá, y te dice se murió tal persona, y tú de inmediato dudas, tú dices, a ver, no creo que se haya muerto tal persona. Entonces empieza, creo que un ejercicio propio de verificar primero esa información, porque también hay mucha gente que te puede poner una trampa o puede simplemente utilizar al periodista para imponer un sesgo e imponer una opinión. Entonces, en ese sentido, para no ser usados, ya seas de un medio o independiente, tienes que ir depurando un poco la información. Por ejemplo, y esto creo que me pasa y creo que les puede pasar a cualquiera, cuando sobre todo es un periodista joven, es que cuando te llega una información tú dices, bueno, aquí tengo una bomba, aquí puedo reventarla y puedo sacudir a toda la opinión pública. Y creo que es ahí donde tienes que calmarte y en serio ponerlo sobre la mesa y empezar a depurar todo eso y saber primero si es verdad lo que está ocurriendo, y segundo, ir filtrándolo hasta el punto de decir, ok, tengo un tema aquí. Y a partir de eso, vuelvo y repito, yo tengo obviamente editores, pero en ese sentido, si no tenía ese ping-pong con ellos,
hubiese igualmente, creo, llegado, pero tal vez me hubiese demorado un poco más a ese tema. Obviamente creo que un editor, un buen editor, porque también hay buenos y malos, te da cierta guía o te da cierto apoyo para ir un poco respondiendo a las preguntas que tal vez en ese momento tú no las tienes, o porque también el editor está un poco desde otra perspectiva, porque mientras tú estás envuelto en eso, el editor obviamente está viendo diferentes temas, deportivos, de política y todo eso. Entonces, una mirada un poco más externa te ayuda también un poco a refrescar y por dónde ir, enfocarlo. Entonces, eso, el enfoque, depurarlo. Y obviamente tienes que saber de leyes, a pesar de que obviamente no somos abogados, tienes que informarte en relación a dónde te estás metiendo. Si tal vez no trabajas en un medio de comunicación, bueno, trata de citar o trata de comunicarte con un abogado especialista en un tema que te estás metiendo. En este caso, por ejemplo, la ley de protección de datos tenía que buscar un abogado especializado en eso para saber que lo que estoy cometiendo es un delito o no, y a partir de eso un poco ir cubriendo de tu propia espalda. O sea, al final del día el periodismo es un oficio muy, la palabra no quiero decirlo solitario, pero es muy individualista en ese sentido. O sea, porque tú firmas tus notas, tú haces tus reportes, tú editas tus notas, entonces es tu trabajo. Entonces, en ese aspecto, tienes que tú mismo querer tu espalda para evitar cualquier problema. Tuve la oportunidad de cubrir una Copa América hace mucho tiempo en un medio Ecuabol, donde fue justamente el medio donde debuté profesionalmente. Y la verdad que fue una de las experiencias más enriquecedoras que puedes tener como profesional, porque prácticamente te ves tú en cancha como si fueses un jugador más, porque la información empieza a moverse desde que llega la selección, al equipo y todo esto. Y ahí yo creo que tienes que estar con los ojos bien abiertos, bien abiertos, porque la noticia se da y a veces ni tú ni la sabes. Por ejemplo, y esto normalmente ocurre, que aparece el típico lesionado o en la baja de última hora, o hasta el propio jugador que se fuga de una concentración, el famoso piso 17 que fue hace un tiempo donde hubo este caos entre alcohol, jugadores y mujeres. eh, Tenías que estar pendiente, no olfateando la puerta del hotel, pero saber por dónde se mueven más o menos los jugadores y todo eso. Yo creo que una cobertura en ese sentido te exige más, en el sentido de estar pendiente de todo. Porque aparte vas a escenarios que no los conoces. O sea, una cosa es estar en tu ciudad y saber, bueno, voy al estadio o voy a un coliseo donde sé cuáles son las puertas, donde sé quién es el de seguridad, hasta te conocen a veces. Y otra cosa es ir a otro país donde literalmente vas como un turista haciendo filita por donde en teoría van llegando. Entonces creo que, sobre todo en las coberturas internacionales, se mide mucho la reacción del periodista, del momento sobre todo. Y obviamente son de las coberturas más increíbles que tiene. Las eliminatorias pasadas tuve la oportunidad de estar prácticamente en todos los partidos de Ecuador en Quito, saliendo de aquí de Guayaquil allá, y pude cubrirlo para los dos medios que en ese momento trabajaba, que eran la Radio Redonda de Guayaquil y Ecuavisa. Por ejemplo, en la previa trabajaba para Ecuavisa haciendo informes y transmitiendo en vivo para las redes sociales. Y ya desde que empezaba el partido, yo iba a la cabina de la Radio Redonda y comentaba el partido. Estaba en el entretiempo, todo bien, terminaba el partido, hacía el post partido y bueno, mandaba a un reportero de la radio a la rueda de prensa y yo me iba a la rueda de prensa, pero por Ecuavisa. Y ya cuando terminaba la rueda de prensa podía hacer un informe para Ecuavisa. Entonces ahí terminaba completando la posibilidad de cubrirlo para dos medios. Es un trabajo súper cansado, pero la verdad que vuelvo al inicio de todo, como decía Márquez y como decía Roger Montoya, es tu primera esposa. Es que eso tiene que ver mucho con el tema editorial. O sea, tú, por ejemplo, y aquí sí hay un contraste muy radical cuando estaba en la Radio Redonda, bueno, es la parte deportiva de Radio Canela, el grupo Canela, que es muy fuerte en Quito sobre todo. Ellos tienen una línea editorial muy popular, o sea, muy de llegarle a las masas, de hablarle de tú a tú al radio escucha, y de cierta manera es muy informal. Entonces, al inicio, como yo venía con la escuela un poco de Coavisa, sí se me complicaba, porque en cambio Coavisa es mucho más formal y tiene ciertos parámetros que tienes que seguir. Por ejemplo, actualmente estamos preparando un programa para la Copa América con Ecuavisa y una alianza con el canal del fútbol. Y Ecuavisa de inmediato determinó la línea editorial. Señores, aquí no vamos a tutear, aquí no vamos a insultar, aquí no vamos a decir tal cosa. En Ecuavisa hay una línea editorial y esa tú tienes que comprenderla y te tienes que un poco alinear a aquello.
Y eso creo que es al inicio de todo. Cuando tú entras a un medio, tú te vas un poco adaptando cómo se mueve editorialmente esto. Si es un medio muy de opinión, de bastante opinión, que es muy crítico, un medio muy informativo, un medio muy formal, un medio muy de calle, muy de territorio, y ahí creo que te vas un poco adaptando. Obviamente, uno termina el micrófono acá y coge el otro micrófono, tiene que ir un poco jugando mentalmente rápido para no caer en el juego del otro. El medio ex, o sea, Twitter es como que mi medio más profesional. Es donde netamente es Kevin Bersoto periodista. Ahí absolutamente no comento nada de mi vida personal, no pongo, no sé, qué lindo está el día o extraño a mi perrito. O sea, ahí es netamente profesional. Ahí no opino absolutamente nada de mi vida personal. Ahí es netamente opinión de un tema político, deportivo. Un tema del momento, un jugador, un partido, eso, o sea, eso exclusivamente dedico a aquello. Ahora, tú me mandas a Instagram y yo creo que ya es un poco más, más versátil. O sea, puedo también un poco hablar temas de mi profesión, pero a la vez también hablar netamente de mi vida personal. O sea, ustedes pueden ir a mi red social y estoy en la playa, estoy con mi familia, estoy con mis amigos. O sea, al final del día somos personas comunes y corrientes, pero creo que hay que saber un poco delinear la cancha, en qué medio eres el profesional y en qué medio te das ciertas libertades. Creo que sobre todo eso, darle enfoque a los temas y cómo comunicas dentro de estas herramientas. Vuelvo y repito, todas las herramientas que están dentro de la web. Si quieres leer, bueno, vas a una página web. Si quieres ver algo, vas a TikTok, vas a Instagram o vas, por ejemplo, los Reels o los propios videos de TikTok son prácticamente las cápsulas informativas. O sea, te tienes que prácticamente englobar o encapsular en ese espacio de tiempo reducido en todas las ideas para que esa persona que no te lee un periódico físico, sino más bien mira TikTok o mira un reel de Instagram para informarse. Entonces, esas son las herramientas principales, pero también enfocándolas a un concepto donde tú también de cierta forma te identificas. Y aunque no te identifiques al 100%, hay todavía un hilo conductor entre una y otra generación saliente o entrante. Los medios grandes hoy están dando mucho espacio a las mujeres, algo que ustedes claramente se han dado cuenta y que antes ni de chiste aparecía. Lo único que yo puedo aconsejarles como periodistas mujeres es que se preparen en serio, se preparen bien, porque ya no basta con una cara bonita, ya no basta con ya ni siquiera basta con que hables bien, porque antes, por ejemplo, un poco la evolución del personaje de la periodista mujer era, si estaba guapa, perdón con la palabra, si estaba buena, podía pasar y no pasaba nada. No había que preguntarle nada, porque visualmente era lo que vendía o aterrizaba o era un ancla para el televidente. Luego pasa una etapa donde ya podía presentar, podía hablar, podía leer un pronto, habla bonito, y yo creo que eso es como que muy lineal y muy básico, y creo que nadie quisiera ser considerado o ser catalogado como una persona muy elemental. Entonces, el nuevo momento que está muy bien y que ustedes la pueden aprovechar, es en serio, en serio, en serio, en serio. eh, Uno se puede especializar netamente en información. La información en serio es poder. Cuando ustedes tienen un dato, en serio, cuando ustedes tienen un dato, tienen una fuente, la cuidan bien, están atentos y todo eso, ya tienes una herramienta que te da una ventaja sobre la cantidad de periodistas que están hablando. Uno, si ustedes ya quieren opinar o quieren analizar, que eso ya es una cancha para mí personalmente más compleja, porque coges el dato de la información y empiezas a desmenuzarlo para dar una opinión, para que la opinión pública piense como tú piensas, ¿ya? O más que piensas como tú piensas, vaya un poco en el camino de lo que tú estás diciendo y va siendo un líder de opinión. En ese parámetro que creo que todavía estamos pendientes o buscando a esa periodista mujer que sea líder de opinión. Ojo, una cosa, hay bastantes nombres y los puedo dar que son muy buenas periodistas, las respeto mucho, es más, las leo bastante, las escucho, pero creo que todavía líder de opinión femenina creo que todavía no hay, o se está cocinando por ahí, ¿ya? Y eso yo creo que tiene que ver mucho, mucho de análisis. Y aquí análisis, aquí no hay fórmula, aquí no hay ventaja. Aquí es
si hablamos un poco deportivo, es viendo partidos, pero de principio a fin, leyendo temas de táctica, leyendo historia, viéndote las entrevistas, los programas de los entrenadores, de los futbolistas. O sea, aquí no hay ninguna ventaja, aquí no hay ninguna forma de un atajo, aquí no hay atajo. El análisis y la opinión es netamente la capacidad de un periodista de todo lo que tiene en la cabeza y todo lo que está bien informado, poder expresarlo en una opinión. Y creo que hoy los medios les están dando una oportunidad histórica a ustedes, pero que creo que todavía hoy nadie la ha aprovechado al 100%.